Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es María Verdeal, vicepresidenta nacional del Movimiento del Socialismo Más. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Bueno, muchas gracias. Con permiso, retirarme el tapabocas. Gracias por la invitación. Interesantes temas que analizar, sobre todo la postura de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, la posición que ha asumido Venezuela, entendiendo que Rusia es uno de los principales aliados estratégicos del país. Quisiera conocer su opinión acerca de esto. Bueno, nosotros nos pronunciamos, por supuesto, previo a lo que ya está en pleno desarrollo en Ucrania, condenando la posición del presidente Nicolás Maduro, solidarizándose con Rusia, porque está involucrando a Venezuela, a los venezolanos, al país, en un conflicto que no nos pertenece. Nosotros abogamos por la paz, por evitar cualquier conflicto y mucho menos un conflicto bélico, que no sabemos las magnitudes, sabemos ya los efectos que ha tenido y en ámbitos económicos, y no sabemos hasta dónde puede avanzar esta situación, que a lo mejor la vemos muy lejos en otro continente, pero que pudiera, ojalá que no sea así, desatar un conflicto de mayores características, sobre todo por quienes están involucrados. Entonces, condenar la solidaridad automática, respetando las relaciones internacionales que pueda tener el gobierno de Venezuela con el gobierno ruso, pero no involucrar a Venezuela en dicho conflicto. Sobre todo en un mundo tan globalizado que pensar que algo ocurre muy lejos de nosotros y no nos va a impactar es una medida ingenua, ¿no? Creer que algo que sucede tan lejos no nos impacta. Creo que la demostración más importante que hemos tenido como humanidad es el coronavirus. Lo veíamos como una epidemia localizada en Asia y se trasladó a toda la humanidad. Cosas como esa, además de los efectos, tanto, por supuesto, los efectos, las pérdidas de vidas por una afección como el coronavirus, que nunca pudiéramos imaginar que afectaría a todo el mundo, lo que significa un conflicto bélico en otras latitudes, a dónde puede llegar, a dónde puede alcanzar. Tenemos el tema de los efectos económicos, a lo mejor el alza de los precios del petróleo, o lo que tiene que ver con la respuesta del resto de las naciones del mundo en relación a Rusia. Pero Venezuela es un aliado, y es un aliado también comercial con Rusia, y todo esto, repito, tú señalabas que en un mundo globalizado como es, y con la afección, tenemos la afección de un coronavirus, ahora bueno, ojalá que el conflicto no trascienda a mayores consecuencias, pero es evidente que nos puede alcanzar en todos los continentes. Verdeal, para volver a Venezuela y temas que son importantes analizar desde el punto de vista político, la Unión Europea da su informe con recomendaciones para los próximos eventos electorales en el país. Aseguran que es muy importante la separación de los poderes, cuestionan el rol de la Contraloría en cuanto a las inhabilitaciones políticas para los participantes en las contiendas. ¿Qué lectura le da usted a este conjunto de recomendaciones? Bueno, primero, tú, como lo hicimos en su momento, haber saludado la presencia de organismos internacionales en el proceso electoral, con características que se han dado o señalamientos que se han dado al actual gobierno. Por supuesto, no íbamos a tener una contienda con las mejores condiciones. Es parte de lo que desarrolla el informe de la Unión Europea. Sin embargo, también ve positivo la participación, como el ciudadano ve el voto como instrumento de cambio, como la realidad de un organismo electoral que, si bien está conformado mayoritariamente por el oficialismo, también está la presencia de rectores opositores, y eso facilitó también a lo mejor recobrar lo que es la credibilidad en el ente electoral. La separación de los poderes, no solamente del ente electoral, sino de todos los poderes, bueno, es parte de la lucha que se viene realizando para reinstitucionalizar el país. Y es parte de los retos que tenemos, sobre todo quienes estamos en el país y quienes abogamos por salidas pacíficas, electorales y democráticas. ¿Piensa usted que la selección de los nuevos magistrados, toda esta terna que hay abierta para la renovación del Poder Judicial, puede ser una buena señal? Bueno, puede ser una buena señal de acuerdo a los resultados. Conocemos de magistrados, o sea, posibles magistrados, perdón, que se están postulando, juristas venezolanos
que están confiando en ese proceso que se está iniciando en la Asamblea Nacional, que ahora está contando que ya se hizo la preselección con la entrega de las síntesis curriculares y ahora comienza un proceso de entrevistas. Pero el resultado final de un Tribunal Supremo que recoja de verdad la pluralidad que significa Venezuela, la pluralidad que significa el país, que no tengan tendencias políticas quienes van a asumir este ámbito de los poderes públicos, sobre todo el Poder Judicial, es importantísimo. Tenemos que esperar el resultado de ver quiénes son los rostros que van a quedar al final de esta selección y ojalá, repito, sea un rostro, todo lo que significa la composición del nuevo TCJ sea plural y diverso de acuerdo a la sociedad venezolana. ¿Verdad? Muchos ven el 2024 como una época muy lejana, pero el tiempo, la inmediatez con la que suceden las cosas es muy determinante. El MAS planteaba hace algunos días la necesidad de elegir en primarias y en segunda vuelta un líder unitario para la oposición venezolana. ¿Piensa usted que esto se debe hacer cuanto antes? ¿Piensa que se debe esperar un poco más? ¿Cuál es la lectura en este sentido? No, bueno, nosotros le planteamos al país, sobre todo al país político, y la necesidad del encuentro de los sectores democráticos del país y de conseguir, hay quienes hablan del consenso, ojalá tuviéramos la madurez política para tener el consenso en base a una figura. Nosotros no lo vemos por lo menos en los actuales momentos. Eso permite proponer las primarias, unas primarias abiertas con segunda vuelta. ¿Por qué segunda vuelta? Por la necesidad de decir, bueno, se habla de más de 40 candidatos de la oposición. Muchos líderes de la oposición. Legítimamente pueden aspirar. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Y aquí no es un reparto de partidos, de cuota de partidos. La sociedad venezolana, que además está incrédula de los liderazgos políticos, tiene la oportunidad de expresarse, así como lo hizo en las gobernaciones que se ganaron y las alcaldías, más de 120 alcaldías a nivel nacional, tiene la oportunidad de expresarse, pero además, si quedan muy parejos, bueno, una segunda vuelta, y eso pudiera también conseguir el encuentro entre los líderes que aspiren para decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, tú quedaste primero, yo quedé segundo, crear fórmulas, crear alianzas y llevar una candidatura sólida, creíble y confiable para el electorado venezolano para el 2024, que no está nada lejos para lo que significa un proceso de elección presidencial y con todas las dificultades que tenemos en la oposición venezolana. ¿Cuándo se deberían hacer estas primarias a su juicio? Mira, nosotros hemos tenido intercambios con diferentes factores de la oposición venezolana y habíamos hablado, unos comentan que a finales de año, nosotros señalamos, bueno, pudiera ser hasta el 23 de enero del año que viene, además como fecha emblemática para el país, para la nación, no hay fecha relativa, pero también lo que significa estructurar todo el proceso de primarias también lleva un tiempo, ponerse de acuerdo y todo lo que, quién sería la comisión que determine una comisión de primarias o como se denomine, eso hay que construirlo. Entonces, no, a lo mejor no es de forma inmediata, pero entre finales y principios del próximo año, creo que es una fecha justa para salir al país y tener una propuesta y además una propuesta política, un candidato único. Verdeal, usted utilizó ahorita una palabra muy importante, ponerse de acuerdo. ¿Qué le hace falta a la oposición venezolana para llegar a esos puntos de encuentro, sobre todo en temas como el diálogo, el debate sobre las sanciones? ¿Qué le hace falta a la oposición? Lo primero que nos hace falta, colocándonos en primera persona, es respetarnos, reconocernos, reconocer la diversidad que significa la oposición venezolana y encontrarnos. No, a lo mejor no estamos de acuerdo en las estrategias que se han puesto sobre la mesa o debajo de la mesa o a un lado de la mesa, pero sí tenemos un fin común que es un cambio de gobierno. Unos creemos en la vía pacífica, electoral y democrática y otros se han ido por atajos. Bueno, eso son diferencias que seguramente no se van a solventar, pero si tenemos la iniciativa de que hay unas elecciones el 2024 donde debemos participar, bueno, vamos a ponernos de acuerdo con una candidatura. Hay quienes hablan de un programa de gobierno, por supuesto, es necesario presentarle una propuesta al país. Una propuesta al país además que recobre la confianza y credibilidad con los ciudadanos. Es parte de lo que hay que construir, pero todos los ciudadanos te claman por la unidad de los sectores democráticos. Y eso es fundamental. No podemos tener diferencias, que yo no me siento contigo por
por tal circunstancia, o yo no me siento con aquel, o no se sientan conmigo. No, vamos a sentarnos todos los que estemos contestes en construir una ruta creíble y confiable para Venezuela. Y creo que son la mayoría. Los tiempos en política transcurren de manera diferente, pero hay realidades que no pueden esperar. La economía de un hogar, la situación de tener un paciente enfermo en una casa y no tener para la medicina, no poder tener para la comida a diario. Cuando los ciudadanos comunes le demandan a usted como política una respuesta, ¿qué les dice desde el punto de vista económico? ¿Qué se está haciendo? Bueno, por supuesto que no tener posiciones de poder es algo que limita a los sectores democráticos, pero también hay, ahorita que salimos de unos procesos electorales regionales, vemos con buenos ojos el trabajo conjunto de gobernadores del Ejecutivo Nacional o de lo que significa el Ejecutivo Nacional con ministros, con un trabajo conjunto de todos los responsables en la administración pública o en el ejercicio público. Eso hay que saludarlo, porque esa es la obligación. Tratar de construir, paralelo a lo que significa resolver los problemas de la oposición venezolana, hay que también proponer soluciones y acompañar lo que es el reclamo de los ciudadanos en el ámbito económico, social, y eso es parte de lo que el liderazgo político ha perdido o hemos perdido, y es lo que hay que reconstruir para paralelamente ir haciendo lo demás, la candidatura y todo lo que eso significa. Tenemos que recobrar la conexión con el ciudadano y las luchas sociales, las reivindicaciones y todo lo que significa solventar la grave crisis que atraviesa el país. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Venevisión. María Verdeal, vicepresidenta nacional del Movimiento del Socialismo Más. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa y el regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.